Tengo en mis manos un increíble libro patrimonial, histórico, gráfico, que nos muestra la historia y, por supuesto, los grandes hitos de la comuna de Recoleta, de La Chimba a Recoleta, Pontebella. Conversamos con el edil de la comuna, Gonzalo Cornejo. A partir de este minuto, un aplauso para el alcalde de Recoleta, primera vez en cadena nacional. ¿Cómo está, don Gonzalo? Bienvenido. Hola, Ignacio, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un placer estar acá. Quiero contarle que la gran excusa es poder abordar, la gran excusa de tenerlo acá es poder abordar este libro, verbalizar un poco la historia que está acá, la investigación, pero también tocar otros tópicos más o menos gratos. Usted verá, alcalde. No, no hay problema. Mientras no sea la edad de mi señora, el resto... muy bien. Aclarado. No le voy a preguntarle a su señor alcalde, no se preocupe. Pero es muy joven en todo caso. Ya, muy bien. Tenemos que este trabajo de investigación titulado La Chimba Recoleta Pontebella significa quizás la coronación de un proyecto interesante que tiene que ver con el rescate de la comuna desde que usted llega a la alcaldía el año 2000, una reelección el año 2004. El Plan Maestro Recoleta Pontebella. No me gustaría hablar todavía del Plan Maestro, porque hay que hilar fino en ese ítem, pero sí en este texto. Puede descubrir acá, por ejemplo, que Recoleta es una comuna que nace prácticamente con la fundación de Santiago, desde el año 1540, cuando Pedro Valdivia decide dónde demonios poner la ciudad. Hay una suerte ahí ya de división como la que conocemos hoy de Plaza Italia para abajo, Plaza Italia para arriba. Pero es el Mapocho Sur, Mapocho Norte. Efectivamente, favor, la verdad es que muy poca gente sabe, yo de hecho no sabía hasta antes de ser alcalde, que Pedro Valdivia, cuando llegó al Valle del Mapocho, o sea, cuando llegó recién, antes de decidir fundar la ciudad de Santiago, el primer lugar donde acampó fue en el Cerro Blanco. En esa época se llamaba el Cerro Huachuraba porque todos estos territorios eran dominados por un cacique que se llamaba Huachuraba. Y él acampó ahí con sus tropas, y de hecho la primera iglesia que se fundó en Santiago la mandó a construir Pedro Valdivia en 1540, cuando llegó a este cerro, a petición de Inés de Suárez, y la tercera réplica es una iglesia que probablemente mucha gente ha visto alguna vez, que es en Santos Dumont con Recoleta, una iglesia azul pequeñita, que se llama la iglesia de la Viñita. Yo siempre digo, casi de manera irónica, pero que Pedro Valdivia probablemente cuando estaba en Cerro Blanco formó la primera comisión asesora y obviamente lo asesoraron mal y le dijeron, sabe que funde Santiago allá en el Cerro Gualén, al otro lado del Mapocho, y no lo hizo al lado norte. Con esto, alcalde, supongo que no está haciendo ninguna analogía a estas comisiones que de repente no funcionan, pues. Yo creo que... ¿quién decía? No sé si era Churchill o alguien que decía que cuando alguien no quiere solucionar un problema arma una comisión. Yo creo que a Pedro Valdivia le pasó eso. Porque Recoleta... ¿Solo de verdad, Pedro Valdivia? Sí, solamente okay. Estamos haciendo historia. Muy bien. Yo creo que mucha gente no asocia a Recoleta al gran valor patrimonial que da cuenta un poco ese libro. Ahí hay barrios como Bellavista, que gran parte está ubicado en la comuna de Recoleta, Patronato, que es un barrio muy cosmopolita, comercial, La Vega Central, que es como el estómago de Santiago durante mucho tiempo. Tres cementerios, los tres cementerios más antiguos, más emblemáticos, más glamorosos, si se quiere, de Chile: el cementerio general, el cementerio católico y el cementerio judío, el cementerio israelita, están ubicados en la comuna de Recoleta. Por lo tanto, en el fondo este libro lo que intenta es reivindicar un poco la historia desconocida de Recoleta y el gran patrimonio que Recoleta tiene. Ahora, lo interesante de este patrimonio y sobre todo de esta historia, porque después vamos a revisar algunas fotografías, porque esto está verdaderamente interesante. Realmente uno dice, y esto está en Santiago, hemos pasado por ahí muchas veces y uno no lo ve, que en esta ciudad que avanza tan rápido, difícil detenerse y poder reconstruir lo que está aquí con el detalle histórico. Ahora, cuando hablamos un poco de lo difícil que ha sido el resurgimiento del barrio de Bellavista, por un tema de delincuencia, de microtráfico, de inseguridad, todo esto bañado por una bohemia de muchos años, de artistas, en fin, uno dice, al leer el libro, esto no es una coyuntura de los últimos 10 años, no se trata de un tema de los últimos gobiernos. Cuando se funda Santiago, al otro lado del río viene de la Chimpa, estudié acá, que después se convierte en La Chimba. La Chimba es justamente el sector que hoy es parte de Recoleta, donde se instalan indígenas y en el fondo la gente, los más desposeídos. O sea, este sector de Santiago ha sido históricamente un sector que nace como un barrio marginal. Efectivamente, bueno, hay un libro de Carlos Franz muy bonito que se llama La Muralla Enterrada, que es un libro que da cuenta de 73 novelas de distintos autores chilenos sobre barrios de Santiago. Y uno de los barrios es La Chimba, como dices tú, que viene de la palabra quechua
Chimpa, que significa al otro lado, en la otra berma o al otro lado del río, que es donde empieza a surgir el actual Recoleta. Y Carlos Franz en ese libro dice que La Chimba, o sea, Recoleta hoy día, es un barrio de locos, de muertos y de putas. Porque en definitiva todo, cuando la ciudad emblemática, esa ciudad en la Plaza de Armas, muy cuadriculada, al estilo damero, donde están las grandes familias, el Santiago oficial, va creciendo, va necesitando ciertas cosas que las necesita pero que no las quiere ver. Cementerio. Que las quiere tener una especie como de patio trasero. Casas doradas. Al otro lado del río. Entonces al final la muerte tiene que estar cerca para ir una vez al año, el 1 de noviembre a verlo, pero no cerca para tener la muerte muy presencial, porque la muerte es siempre una cosa que nos produce como distanciamiento. Por lo tanto, los cementerios al otro lado del río. Nadie está libre, aunque sea una familia muy patricia, muy emblemática, de que salga alguien, no sé, con problemas mentales, medio loquito. Hay que enclaustrarlo en alguna parte. Obviamente es pariente de uno, no tiene que ir a verlo. Por lo tanto, la casa de Orates original, al otro lado del río, hoy día es el hospital psiquiátrico. Y al final, en esa época en que el único conector que había para cruzar el río era el puente de Calicanto, los grandes señores cuando bajaban a Pueblo con sus amigos, los fines de semana iban a las chinganas, que son el origen del barrio Bellavista. El barrio Bellavista es esas chinganas para ir a pasarlo bien, para ir a estar con niñas de la vida, y después volvían muy bien a sus grandes familias, digamos, al otro lado del río, al Santiago oficial. Por lo tanto, yo creo que este libro lo que intenta decir, sí, está bien. La Chimba se originó con mestizos, con indios, con la servidumbre de la clase alta de Santiago, pero también tiene un valor histórico, patrimonial muy importante. Son barrios que incluso son más antiguos que los propios barrios de la ciudad de Santiago, y por tanto ese gran valor patrimonial que tiene Recoleta lo queríamos mostrar con muchas fotografías en este libro, con una característica, Ignacio, que yo creo que es muy importante. Recoleta es la segunda comuna en Chile que tiene más lugares declarados de interés patrimonial. Obviamente la primera es Santiago. Pero Santiago, la mayor cantidad de lugares de interés patrimonial que tiene son iglesias, o sea, construcciones religiosas o grandes palacios. Los lugares de interés patrimonial de la comuna de Recoleta son tan diversos como es la comuna. Pluralista, abierta, tolerante, diversa, un poco despeinada. Barrios como Bellavista, Patronato, La Vega. Áreas verdes como el Cerro San Cristóbal, el Cerro Blanco. Iglesias, por cierto. Pero también lugares que tienen un interés que no solamente son de carácter religioso, sino que también de lo que es Chile.